Para la primera fase del proyecto, primero se van a extraer los datos de un archivo plano y eso se realizará en esta tarea. Luego van a tener una serie de transformaciones para después colocar el resultado dentro de la base de datos que se llama AdventureWorks DW 2022. Los datos van a ser insertados en esta tabla que se llama New Fact Currency Rate. Entonces, para la primera fase se extraen los datos de un único origen de archivo plano. Después los datos se transforman mediante transformaciones de búsqueda y por último se cargan los datos en una copia de la tabla de hechos, la cual se mencionó anteriormente, Fact Current Rate, de la base de datos AdventureWorks 2022. Aquí es donde se pueden ver los detalles de cómo se extraen los datos. Como se puede ver, está configurado un sample flat file como source data, y aquí tenemos el mapeo de cada una de las columnas. Esas son las columnas que se van a extraer. Anteriormente ya se configuró cuál es el tipo de dato de cada una de las columnas a este momento. La primera transformación de búsqueda, como se puede ver aquí, Currency Key, primero se configura de la siguiente forma: se elige que sea un full caché. Aquí en la parte de conexión se especifica a la base de datos que va, como se mencionó anteriormente, es AdventureWorks DW 2022, y esta es la consulta que va a dar cada uno de los keys llamados Currency Alternate Key. En esta parte de columna se configura el mapeo de las columnas. Como pueden ver, se eligió el mismo nombre desde el source hasta el output. Aquí es donde se va a insertar esa información. Esa transformación aquí, lookup date key, va a realizar una búsqueda de valores de la columna date key de la tabla de dimensiones dimDate. En función de la coincidencia de valores de la columna concurrence date en el archivo plano. Para este se configuró un partial caché. Se hizo aquí se hace la conexión a la base de datos y aquí es donde se utilizará la tabla dimDate. En el mapeo de columnas, acá se puede ver donde se marca el date key con su respectivo output date key. Para el siguiente paso, Sample OLEDB Destination. Esta tarea consiste en cargar los datos transformados en el destino. Para cargar los datos, debe agregar un destino de OLEDB al flujo de datos. Y el destino de OLEDB puede usar una tabla de base de datos, que es como se va a configurar, como podemos ver en el detalle. Entonces, al ver el detalle se puede ver la conexión a la base de datos, y aquí estaría la tabla que va a tener la transformación que se llama New Fact Currency Rate. Aquí en la mapping se puede observar la información que va a ir, la información que va a ir al destino de la tabla. Aquí se puede ver que se utilizaron los mismos nombres tanto en el origen como en el destino. Al ir aquí finalmente, al ejecutar este proyecto y ir aquí a Debug y darle Start Debugging, la aplicación va a insertar acá en la tabla el procesamiento de los datos en la tabla New Factor Currency Rate.
Para la lección 2 se va a crear un iterador de archivo. Para esta sección 2 necesitaremos extraer datos de varios archivos planos. Para extraer datos de varios orígenes se requiere un flujo de control iterativo. Para eso se agrega este for each file folder. Para este iterador se va a tener, es del tipo file folder. Acá se especifica que es un enumerador para archivos. Se especifica también cuál es el origen, de dónde viene cada uno de los archivos, y esta expresión regular nos permite cargar todos los archivos que inicien con currency y sean de txt, donde tenemos nuestros archivos. También se agrega esta variable user_var_file_name acá en el mapeo del iterador. Entonces lo que se hace acá es por cada archivo que se encuentre en el folder seleccionado como fuente, se va a ejecutar el extract sample data currency, el flujo que se creó en la tarea número 1. Al darle clic aquí se puede ver lo que se explicó en la primera tarea. En esta sección se configurará el administrador de conexiones de archivos planos para usar una variable. Entonces, según los datos, según el tutorial, el primer paso es seleccionar sample flat file source data, el cual lo tenemos acá en esta sección, para elegir las propiedades que están acá. Según el tutorial, en la ventana de propiedades, en la propiedad package path, esta que se logra ver acá, tiene que iniciar con /package.connections, lo cual podemos ver acá que está correcto. Después, en la ventana de propiedades para expresiones, aquí en esta parte de expresiones, según el tutorial, hay que darle a los puntos suspensivos. En la propiedad hay que seleccionar connection string, la que se encuentra aquí, y luego en los puntos suspensivos de la expresión se elige acá el expression builder, y acá se debe de elegir el nodo de variables, pero acá no se encuentra como lo indica el tutorial, por lo cual no puedo insertar la variable especificada para el loop, el for each loop, cual se llamaba var_file_name, por lo cual no puedo avanzar después de este paso.